Hola, bienvenidos a este canal de YouTube que se llama El Corbatín tiene la palabra. Aquí hablamos de historias de fútbol, opinamos de eventos de fútbol, contamos cuentos, porque al final el fútbol es universal y nadie tiene la razón. Son múltiples opiniones, múltiples conceptos en el que muchas veces no podemos estar de acuerdo y en otras sí. Por favor, suscríbase a este emprendimiento periodístico deportivo, dele like a los videos, hágale la manito así, si no le gusta, pues dele un follow o lo que sea, pero haga algo. Escriba sus comentarios, ahí le estaré respondiendo. Se expone Juan Fernando Quintero en su regreso a River Plate, expone ese mito, comillas, esa leyenda que escribió con ese zurdazo en el Santiago Bernabéu. ¿Le alcanzará ese gol a Juan Fernando Quintero para mantenerse dentro de la historia rica de River Plate o ese póster pasará de color a blanco y negro? El gol que hizo Juan Fernando Quintero, el gol, le permitirá estar para siempre en la historia de River Plate, eso no tiene ninguna duda. Pero en este tercer ciclo se encuentra con cosas distintas al equipo en el que jugó antes, un equipo en el que había títulos previos, que estaba armado. Aquí Gallardo no ha ganado títulos. El último título lo ganó De Michelis hace ya bastante tiempo. De Michelis, quien fue reemplazado por Gallardo en medio de una decisión polémica allí en la Argentina. Entonces, eh, Juan Fernando Quintero llega a un River que además cuenta con muchos regresos como el de él, de jugadores que brillaron en el pasado, en los que se ha invertido muchísimo dinero por esos pases y que todavía no han encontrado su mejor versión. Hablamos de Martínez Cuarta, por ejemplo, quien fue expulsado en un partido en el Mundial de Clubes y que no dejó su mejor imagen, el zaguero central. Tampoco Pesela, quien hasta el momento está siendo suplente. Montiel y Acuña, que han tenido altas y bajas, pero de los rescatables en esos regresos, al igual que el Denso Pérez. El Piti Martínez tampoco ha entregado su mejor versión. Lanzini, Nacho Fernández, que ya está grande, además de Driussi, por el que pagaron una gran cantidad de dinero a la MLS, al equipo de Austin, y tampoco ha entregado su mejor versión. También hay que decir que algunos de ellos se han lesionado y eso les ha impedido entregar lo mejor de su fútbol en un equipo que, insisto, de la mano de Gallardo, en el regreso de Gallardo, ese técnico, ese Napoleón que conquistó América, no el mundo, porque no pudo ganar el Mundial de Clubes. Una la perdió ante el Barcelona, goleado, y la otra la perdió en semifinales ante el Al-Ain, después de ganar la final del 2018, que creo que es un detalle menor, porque pues la competencia del 2018 está marcada por un hito y River ya ahí había tocado el cielo con las manos y pues ya había pasado todo el Mundial de Clubes, pasó a un segundo plano. Pero Gallardo, Napoleón, no ha podido de nuevo encontrar el camino para que River tenga ese mejor rendimiento. Entonces, en medio de ese escenario, llega Juan Fernando Quintero a su tercer ciclo como jugador de River Plate. En el previo, algo más de 97 partidos, 41 como titular, 19 goles. Quintero, excepto su paso por el Medellín en Colombia, en la mayoría de los clubes en los que ha estado ha sido suplente y esos números lo demuestran. Quintero tendrá para ser titular, o sea, entonces Gallardo tendrá que rearmar lo que tiene para incorporar a Gallardo, a Quintero como titular. Esa es una gran pregunta también. Si está acostumbrado entonces Quintero a ser suplente y marcar diferencia cuando entra después del minuto 50, después del minuto 60, o esta situación de River para que comience como titular y que el fútbol lo vaya poniendo en el lugar realmente necesario para su equipo. La historia le permitirá ese colchón, tener esa espalda para no ser criticado si el equipo no encuentra el rendimiento. Ahora, si el equipo lo encuentra, pues evidentemente el póster seguirá pegado en la pared y el mito, la leyenda, comillas, seguirá creciendo. Y si ganan títulos, pues ni hablar. Pero evidentemente, o si él marca la diferencia en esos títulos, como lo ha hecho en ese partido específico en, en Madrid, porque para hablar de Quintero en River hay que circunscribirse a ese momento. También hay un gol de tiro libre ante Racing espectacular en el Monumental, que la clavó al ángulo casi desde el saque de banda. Hay goles que ha marcado que son hermosísimos porque es un tipo que tiene una técnica fantástica, pero Juan Fernando Quintero para mí se expone por el momento del club
a que bajen los créditos como un jugador importante en la historia de River Plate por ese gol que le marcó a Boca, porque no llega un equipo ganador, llega un equipo que está en deuda, llega un equipo que no gana, llega un equipo que no convence, llega a un equipo que todavía está en construcción y ahí es donde Gallardo debe tener toda la sabiduría para poder encontrar lo mejor para Juan Fernando Quintero. Quintero llega por tercera vez a River y hay un par de jugadores en la historia que han tenido regresos, en realidad tres de los más importantes, tal vez el jugador más importante de la historia de River, que es el Beto Alonso, quien jugó 3 ciclos en River, en el último se retiró siendo campeón de la Copa Libertadores, incluso marcando un gol en la final en Cali ante el América, en lo que fue la primera Copa Libertadores de River. River perdió la final del 66, perdió la final del 76, ganó la del 86 a la América ganando 2-1 en Cali y ganando 1-0 en el Monumental, con el Bambino Veira en el banco, y en ese equipo fue capital e importante el Beto Norberto Alonso, que además fue campeón del mundo con Argentina en el Mundial del 78. Otro fue, que tuvo 4 ciclos, fue el Burrito Ortega, un crack, el Burrito, que ganó la Copa Libertadores del 96 en ese equipo de Ramón Díaz, era uno de los líderes, junto a Enzo Francescoli, un equipo que tenía muchos jugadores de las divisiones menores. Gallardo era suplente en ese equipo, no era una gran figura, un jugador talentosísimo Gallardo, pero Gallardo no era titular en ese equipo. También jugaba Crespo, también jugaba el Diablo Montserrat, que había tenido paso previo por otros clubes de fútbol argentino. También jugaba Leo Astrada, un símbolo de River Plate, el Mono Burgos, algunos, Sorín también estaba en ese equipo. Bueno, entonces en ese equipo estaba Ortega, luego Ortega tiene un par de regresos más, juega incluso con Ángel Saviola y Aymar en ese cuadrado de los cuatro fantásticos que son campeones en el fútbol argentino y su regreso termina diluyéndose por allá en 2010, 2011, incluso yéndose por la puerta de atrás. Tuvo 4 ciclos Ortega, e incluso Gallardo, tuvo 3 ciclos como jugador, el último muy complejo, incluso el último partido en el que está concentrado con River ni siquiera lo juega, es un partido ante Tigre en el que está en el banco y pierde River 5-1 y Gallardo se queda con las ganas de jugar, se va a Nacional de Montevideo, allá termina su carrera como jugador siendo campeón y allí comienza su carrera como entrenador Marcelo Gallardo. Entonces, veremos si el gol en Madrid le permite a Quintero mantener ese estatus de figura en River Plate o si las críticas y los resultados no se dan, terminarán dándole un golpe a la leyenda, al mito, al gol de Madrid, que si usted me pregunta a mí, va a responder la pregunta del encabezado. Yo creo que después del gol de Madrid, difícilmente Juan Fernando Quintero tendría que pasar pues una catombe para que salga de los corazones de la gente de River Plate como un jugador que marcó la historia con ese golazo y siendo clave en esa Copa Libertadores del 2018. No olviden suscribirse, darle me gusta, hacer comentarios y pues si quieren comenten de qué quieren hablar, de qué quieren que les hable aquí en su canal de YouTube, en el Corbatín tiene la palabra. Hasta la próxima.